Nuestro Padre Celestial, una vez más a través de este medio nos conectamos para poder aprender de tu palabra. Señor, te pedimos la bendición y también tú guíanos también para seguir aprendiendo y también con la sabiduría de lo alto, mi Dios, para que podamos aprender, Señor. Y también por los que se van a conectar, cada una de las personas, hermanos, Señor, tú los ayudes y también podamos estar atentos a lo que tú nos vas a hablar. Damos recibir y guardar. Dios, gracias por esta oportunidad que nos das en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Ahora vamos a comenzar el capítulo 4 de 2 los Corintios. Vamos a leer desde el verso primero. Vamos a leer 7 versículos y probablemente vamos a llegar hasta el 6 para poder tratarlo de manera un poquito más amplia. Entonces, segunda los Corintios 4, verso primero, vamos a leer. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien. Bueno, aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo, en esta defensa, a nosotros nos muestra una maravillosa realidad de lo que es el Evangelio, de lo que es el servicio, su procedencia y también lo que hacen los corazones. Entonces, no solamente cuando uno ve algo aquí va a ver el tema de la defensa del apóstol Pablo, sino todo lo demás, todo el abanico de doctrinas y de enseñanzas y realidades que el apóstol Pablo expresa aprovechando esta circunstancia de aquellos que realmente solamente buscan su propio beneficio, su propia posición y no la que es de Dios. Entonces aquí vamos a ir viendo algunos puntos y sacando mayor provecho que se pueda en esta hora. Entonces, verso primero, vamos a leerlo y vamos a ver, porque cuando dice por lo cual, en realidad está, o por esto, está tratando de lo que habló anteriormente. Entonces dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, ese ministerio servicio tiene el carácter de lo que venía diciendo antes. Y vamos a leer el 17 y el 18 del capítulo 3. Dice, porque el Señor es el Espíritu, o como vimos, el Espíritu es Señor o es Dios. También podría traducirse así para darle una claridad a lo que está diciendo. Y donde está el Espíritu del Señor, que ahí podría ser Dios, no necesariamente Jesucristo, sino también Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, es decir, libertad de la ley. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, ahí vimos que en realidad habla de un rostro que ha sido descubierto y habla del velo que tenían puesto los judíos en su rostro cuando leían la ley de Moisés. Le quedaba el mismo velo, el cual por Cristo podía ser desvelado o quitado. Entonces dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo,
es decir, un rostro que ha sido descubierto, miramos como en un espejo la gloria del Señor. Y es la palabra de Dios que nos muestra a nosotros mismos, pero también en ella nosotros descubrimos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí está hablando de la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu que es del Señor, que en el fondo es Dios, y la obra que hace, el poder que tiene, que descubre, ¿verdad? Para que uno pueda ver y contemplar la gloria del Señor y también provoca una transformación en esa misma gloria. Y eso es lo que el apóstol Pablo lleva y que es el resultante de su servicio, de su ministerio, es el resultante. Entonces, por esa causa, por ese poder, que todo depende de Dios, él dice lo siguiente: por lo cual, teniendo este ministerio o este servicio que es relacionado con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu, con la obra que el Espíritu hace en los corazones a través de esa palabra, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, aquí él está hablando de la encomendación, de quién lo encomendó, quién lo envió, y además cuál es la calidad de ese servicio. Dice, teniendo nosotros este servicio o ministerio, ¿ya? Ahí la palabra es ministerio, y es la palabra diaconía, de donde viene diáconos. Entonces, los diáconos en realidad son los que sirven al Señor, ¿verdad? En este caso, con el ministerio, el servicio del Evangelio. Timoteo también con el Evangelio y con la enseñanza. Entonces, los diáconos no son personas de segunda clase, como lamentablemente se está enseñando en la iglesia y que viene de afuera esa enseñanza, que los diáconos son de segunda clase. Eso no es así, es un error bíblico, es un error que viene de afuera. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se enseñan de afuera. Entonces dice, nosotros somos los ancianos y estos son diáconos. Y los diáconos tienen que obedecer a los ancianos. Eso lo hemos visto en algún lugar, pero hay que repetirlo para que nosotros podamos entender bien la escritura. Entonces él era un diácono, un servidor. ¿Ya? Febe era diaconisa, era servidora y hacía un servicio inmenso a los hermanos, a los siervos de Dios y también llevando la carta a los hermanos en Roma, etcétera. Era un servicio que es muy amplio y no tiene nada que ver con ser inferior o superior, sino que, como dice después, que Él presenta a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Cada uno tiene que ser siervo del otro, siempre. No importa el lugar que tenga, siempre siervo, siempre. Nunca Señor, jamás. El Señor hay uno solo. Y ese es el error de este asunto de aquellos que quieren hacer un tipo de iglesia clerical, ¿verdad? Con los distintos niveles, ¿verdad? Y al final llegamos a la iglesia católica de nuevo, que de donde esto comenzó del cristianismo, llegó a la iglesia católica. Imagínense cuándo se empieza a mezclar, ¿verdad? O a fundir con el Estado. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo con la escritura, entender bien la escritura para no dar lugar a esa enseñanza errónea. Entonces dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este servicio, o sea, ¿qué puede decir que esto es un diácono de segunda clase o esto es un servicio de segunda clase? Nada que ver. Entonces, va a ver un poquito lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este servicio, a este ministerio, en qué condiciones le fue dada. En 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo 1, versículo 12. Dice así, 1:12. Habla de su ministerio, ¿verdad? Cómo el Señor lo colocó en ese servicio. Dice 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahí está la palabra servicio, diácono, en la diaconía. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. De nuevo la misericordia aquí que aparece allá, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, la ignorancia en realidad
es un resultado de la incredulidad. Nadie puede decir que es ignorante porque nadie le dijo, o nadie le habló de la Biblia o del Evangelio. Uno es ignorante porque es incrédulo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, de inmediato empieza a predicar. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, él se pone en el lugar en donde Dios le colocó. Él no se colocó a sí mismo allí como ministro, ¿verdad? Como servidor del Evangelio y también como enseñador de las iglesias. No, él no se colocó. El Señor le colocó allí porque fue, dice, recibido a misericordia, habiendo sido antes ignorante por incredulidad. Y primero Corintios 15:10, que lo hemos visto ya, pero lo vamos a ver, nunca es malo repetir algunas cosas. 1 Corintios 15:10 es donde habla del poder para este servicio. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios sí opera en Pablo, pero no puede ser Pablo un ser inerte que no haga nada, y la gracia va a operar igual. No, la gracia opera, pero dice, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Claro, él trabaja, sirve, y la gracia de Dios está allí eh, en plena ayuda, ¿verdad?, de la debilidad propia de los hombres. Entonces la gracia le da el poder y la capacitación para servir, pero él tiene que trabajar. Inertemente no va a pasar nada. Entonces hay que estudiar la Biblia, hay que servir, y la gracia de Dios se va a manifestar según el servicio, el ministerio que Dios le haya dado a cada uno. Otra vez, por lo cual teniendo nosotros este servicio, el servicio, ¿verdad?, que tiene que ver con la gracia, con esa gracia de Dios, y que tiene que ver con el verso 18, ¿verdad?, la obra del Espíritu del Señor, que permite que uno pueda ver la gloria del Señor y ser transformado por medio de su palabra, en el poder del Espíritu de Dios. Dice, según la misericordia que hemos recibido. Entonces, la misericordia ahí es pasivo, porque la misericordia es recibida de parte de Dios. Entonces, aquí se puede traducir, fuimos objeto de misericordia, y no a valores personales, sino que todo lo contrario, es porque necesitamos la ayuda de Dios, no es por cosas que nosotros podamos hacer, que tengamos la capacidad, somos míseros, somos pobres, y el Señor tiene misericordia, es decir, somos objeto de misericordia, y el Señor da esa capacidad, esa presentación divina para poder servir al Señor, porque no siendo el Señor es imposible, por causa de la pobreza y de la incapacidad propia de la naturaleza humana para servirle. Y dice que hemos recibido, ¿ya?, esa misericordia que hemos recibido, que es en realidad es una sola palabra que tiene que ver con el hecho de que es pasiva. Entonces, la misericordia recibida es la misericordia que viene de fuera, de parte de Dios, y que su ministerio, su servicio no tiene nada que ver con su capacidad personal, humana, o con los valores personales. Por eso dice misericordia que hemos recibido es una sola palabra, misericordia, pero en pasivo, que es recibida de parte de Dios. Y por esa causa, es decir, tiene este ministerio que es glorioso, ¿ya? El glorioso, verso 3:18, según la misericordia que hemos recibido, es decir, la capacitación en ese sentido de volver a uno que no sirve para nada, que solo es miseria, el Señor lo hace servicial. Y dice, no desmayamos, una dependencia total de Dios. Entonces, aquí está refiriéndose a su ministerio, pero también atacando o respondiendo a aquellos
que procuran servir con sus capacidades, que son aquí los falsos apóstoles, los judaizantes, pero también cualquiera, en cualquier lugar que quiera servir de esa manera. Entonces dice, no desmayamos. ¿Ya? Entonces, cuando dice no desmayamos, es que no se desalienta, no desfallece, no se desanima, porque no depende de él, po. Por eso, aunque estemos mal, estemos debiluchos, no tenemos que desmayar. Pablo no lo hacía, él seguramente sufrió debilidades, tenía una enfermedad en Gálatas, en segunda de los Corintios capítulo 12, aquí lo expresa, su enfermedad, no sabemos cuál era, algunos se han atrevido a decir cuál era, pero no sabemos, todas esas debilidades, si se quedaba ahí, claro, iba a morir ahí, po. Pero como no dependía de eso, dependía de la gracia de Dios y de su llamado y de que el Señor había aportado ya esa gracia, a pesar de la miseria y de la pobreza, no desmayaba porque dependía de Dios, pues, totalmente. Y eso es lo que hace que creyentes que están ahí en el suelo, pero conocen a Dios, se levantan, ¿no?, de nuevo, pues, como sea, porque Dios nos levanta, confían en la capacidad de Dios y no en la humana. Nosotros tenemos que reconocer esa debilidad, esa enfermedad, todas esas cosas que nos atacan constantemente, pero no podemos dejar de reconocer la misericordia de Dios por esas realidades si somos débiles. Entonces dice, no desmayamos. Entonces no se desalienta, pero ese desaliento no es solamente físico, sino que mucho más. Espiritualmente no se desalienta, porque depende de Dios y no del hombre, no del mismo. Verso 2. Antes bien, en vez de eso, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y aquí está claramente refiriéndose a aquellos que están hablando más de él, a aquellos que están entrando en los Corintios y que ellos están sirviendo, ¿verdad?, a sí mismos con cosas ocultas y vergonzosas. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, que en el fondo es lo que sale del hombre, lo que está ahí oculto, intereses personales que están ocultos y que muchas veces nadie lo ve, pero aquí el apóstol Pablo lo está viendo, por causa de cómo están ellos acercándose a los corintios con malas intenciones. Y además, que es algo que al final es vergüenza, no solo delante de los hombres, sino también seguramente delante de Dios. Entonces dice, antes bien, o pero, renunciamos, dice, o sea, ya nosotros tenemos la actitud de no tomar estas cosas que son a lo oculto y vergonzoso. Renuncian a eso. No lo toman porque no lo necesitan. Y además ellos no están dependiendo de sí mismos ni buscan lo suyo propio, sino lo que es de Dios. Entonces, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, en estos hombres de aquí, que podría ser cualquier otro que tenga esa actitud, pero los que estaban entrando en Corintios tenían unas intenciones secundarias o segundas intenciones, que no eran Dios, era su propio beneficio, su propia gloria, su propio ser reconocidos. Pero además, lo peor de todo es que estaban enseñando la mentira, po, si estaban mintiendo igual, po, igual estaban mintiendo. Entonces, dice, lo oculto es lo secreto, es lo escondido, lo que no se ve, pero Dios lo ve. Y además, lo vergonzoso está articulado. Entonces, lo oculto y lo que es de la vergüenza. Es una vergüenza, en realidad, usar las cosas de Dios u ocupar las cosas de Dios para beneficio personal, para eso oculto que hay ese deseo de engrandecerse, de gloriarse a sí mismo delante de los hombres, que era lo que pasaba con los fariseos. Y aquí estaban los judaizantes que en el fondo tendrían, de todas maneras, un principio farisaico, de todas maneras, es así. Tenían autoridad y todo eso, capacidad, pero la autoridad era humana nomás, el poder, la capacidad era humana, no era divina, no era del Espíritu de Dios, era muy distinto al ministerio o al servicio al cual fue llamado el apóstol Pablo,
según la misericordia que ha recibido. Esa es humildad, esa es la que hay que buscar y esa es la que manifiesta el poder. Entonces dice, mire cómo andaban, mire, dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. O sea, es posible que, que algunos usen la palabra de Dios de esa manera, es decir, con astucia, adulterándola, además. Claro. Entonces, por eso hay que tener mucha claridad bíblica, visión espiritual, para saber realmente cómo viene el que viene, ¿verdad? Si viene con esa intención o no, cosas ocultas, si viene con astucia o si viene con la palabra de Dios adulterándola. Y estos estaban adulterando la palabra de Dios. Entonces dice, no andando con astucia. Y ese andar siempre en la escritura normalmente es la forma, el estilo de vida. Entonces el estilo de vida de ellos era con astucia, ya era sigilosamente, era engañando, era atrapando, cazando a la persona con astucia. O sea, si es sí, sí, nosotros somos del Señor, venimos de allá, somos espirituales, ustedes saben que el Espíritu de Dios y todo es mentira. Usted, por ejemplo, los mormones dicen, sí, Jesucristo, nosotros somos cristianos también. Y no, María no. A los católicos dicen María sí, y a los no católicos no, María no. Y atrapan a la persona, oh, entienden bien estos caballeros, ¿ah? Entienden bien. Y son como el camaleón, se forman, ya se ponen del color, depende de la persona. Entonces aquí, ¿qué pasa? El problema de ¿por qué los judaizantes entraron tan fuerte y tan bien con los corintios? Lo que pasa es que al hombre, aunque sea creyente, si no está bien espiritualmente, le agrada mucho ser una persona que cumpla, una persona que sea acepta delante de Dios por lo que hace. Eh, y entonces la ley pasa a ser muy agradable. Y esa era la astucia. Entonces, si ustedes cumplen la ley de Dios, ustedes van a ser del pueblo de Dios. Ustedes van a ser participantes del pueblo original de Dios, que son los judíos. Pero si no están bajo la ley, en realidad ustedes se van a perder ese beneficio. ¿Ya? Entonces entraban con esa astucia, ¿ya? A lo que le gusta a la gente. Póngase usted a predicar ahí delante lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer y van a quedar todos felices, porque el poder del Espíritu de Dios, la dependencia, lamentablemente, entre los creyentes incluso, es muy desconocida y es algo muy difícil para ellos depender, pero si le dice haga esto, 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 y le una listita de las cosas que hay que hacer, pero son re buenos para cumplir, pero cero poder de Dios. Por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces la dependencia, dice aquí, no andando con astucia. ¿Ya? Entonces veamos, en Efesios 4:4 aparece la misma palabra astucia y vamos a explicarle un poquito qué significa la palabra astucia. Efesios 4:14, dice así, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como un barquito, ¿ya? Que es llevado por todos lados, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ya? Con astucia. Entonces, la palabra astucia aquí significa es hacer todo, obrar todo. Es decir, hacen todo lo posible, eh, inventan todas las posibilidades, todas las obras, toda la fuerza, incluso lo inimaginable, lo que le venga a su mente para engañar. Usan todos los métodos, esa es la palabra. La palabra astucia significa hacer todo lo posible por llevar al error. Todo lo posible por engañar, por atrapar a la persona. Si no la agarra por un lado, la agarra por otra y le busca hasta que la atrapa. Hace todo lo posible. No hacen todo lo posible por el bien de la persona, de su alma, por el bien de
de su estado espiritual, no. Hacen todo lo posible, todo lo que está a la mano de ellos para engañarla. Y si no a la primera, a la segunda, a la tercera, insiste hasta que la atrapan. Y si no, para afuera nomás. Po. Ya. Entonces, esa es la palabra con astucia es la palabra hacer todo o usar toda la intención de engañar. Esa es la palabra. Entonces, ellos no es que, a ver si créense bien, sino que sigan. No, hacían todo lo posible. Entonces, el diablo que está detrás, cuando alguno cae un poquito en la trampa de este, en las garras de estos, el diablo, el que se deja engañar un poquito, el diablo sigue, hasta que lo atrapa completamente y lo anula. Y lo anula. Y cae, dice, os habéis desligado de la gracia de Dios, como en Gálatas. Entonces, procura que se desliguen de la gracia de Dios y queden bajo la ley, y se circunciden y guarden la ley. Y ahí tiene usted un montón de creyentes que están guardando la ley, incluso circuncidados, si hay, si está lleno, si hay muchos, en muchos lugares, se circuncidan, guardan la ley, y son creyentes, y están totalmente anulados con respecto a la gracia. Entonces, es la obra del diablo. Entonces, esa es la palabra, ya con astucia. Y también lo tenemos aquí mismo en 2 Corintios 11:3, que fue lo que el diablo hizo con Eva. Entonces ella usó, cuando Eva le decía, no, es que el Señor dijo que si lo toma, no, si no va a pasar eso, es que si nosotros hacemos, no, si no va a pasar. Usó todo. Eva trató de arrancarse, pero cuando el diablo vio que la tenía un poquito atrapada, cuando el diablo vio que ella no puso atención claramente a lo que Dios les dijo en el huerto, el diablo dijo, aquí la agarré un poquito, la siguió hasta que la atrapó totalmente. Esa es la astucia. Entonces dice, verso 3 del capítulo 11, pero temo que como la serpiente con su astucia, la misma palabra, engañó a Eva, y decir, hizo todo lo posible para engañarla hasta que la ganó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estaban siendo engañados. Y dice, pero temo. O sea, el apóstol Pablo no estaba seguro que ellos iban a escapar de esa garra, del error, del diablo. Por eso habla de que ellos son, dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no hay maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, es terrible pensar que los creyentes, los que han recibido el Evangelio, puedan ser atrapados y engañados. Todavía. Sí, Eva, que era del Señor, fue atrapada y fue engañada. Y el diablo, cuando vio una pequeña apertura para poder cazarla y atraparla y engañarla, usó todos los métodos posibles hasta que la atrapó. Y ese es el engaño. Entonces dice aquí, no andando con astucia. Esa es la astucia. Ese, hacer todo lo posible, obrar todo. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué adulterar la palabra de Dios? ¿Cambiarla totalmente? No, agregarle una palabrita, cambiarle el sentido, agregarle, por ejemplo, los judíos, los judaizantes usaban la Biblia y metían su historia entre medio, ¿verdad? Su forma de llevar la escritura, sus costumbres las metían entre medio. Entonces, adulteraban la Biblia porque le agregaban a la Biblia, la adulteraban. Eso adulteraban, no necesariamente quitarle o ponerle, pero ellos la adulteraban agregándole y dándole un sentido distinto, como los testigos de Jehová, que la adulteraron y procuraron agregándole artículos, quitándole, poniéndole negaciones, afirmaciones. Es un enredo que no entiende nadie, ni ellos la entienden, ¿ya? Solamente entienden lo que el caballero enseñó, pero lee la Biblia y no entienden nada, porque la echaron a perder totalmente. Entonces, y eso es adulterarla. ¿Y qué es adulterar la palabra de Dios aquí? Adulterarla es decir de la Biblia lo que no dice, negar lo que dice. Eso es simplemente. Poner en este caso la ley en un lugar que Dios no le dio. Dios le dio un lugar, y muy importante, tenía su gloria, pero era temporal, como hemos visto. En cambio, la gloria, en cuanto al nuevo pacto, es superior.
es permanente, es eterna. Entonces dice, ni adulterando, es decir, falsificándola. ¿Ya? Entonces, adulterar es falsificar. Viene de la palabra doloso. Un cheque falso, por ejemplo, un documento falso, un documento doloso. ¿Ya? Es falsificar. Entonces, la palabra de Dios, si no, en vez de eso, un pero adversativo, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así lo hacía el apóstol Pablo. ¿Cómo? Decía, en vez de eso, la manifestación, es decir, la clara exposición, ¿verdad? Y su resultado. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser expuesta claramente. La palabra de Dios hay que estudiarla y exponerla claramente, no oscuramente, no dejando al oyente con dudas. Si el oyente no escucha y no pone atención, problemas de él, pero al menos la exposición tiene que ser clara. Dice, por la clara exposición de la verdad, recomendándonos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Y ahí, en la palabra recomendándonos, tiene además un reflexivo que significa, que expresa a nosotros mismos. O sea, ellos se recomiendan a sí mismos, porque ellos no están, primero, no andan con astucia, no adulteran la palabra de Dios, renuncian a lo oculto y vergonzoso. Entonces, ellos, ahora sí, eh, manifestando la clara exposición de la palabra, se recomiendan a sí mismos, a toda conciencia humana, dice, delante de Dios, porque ellos se presentan primero delante de Dios, y al presentarse delante de Dios con ninguna mala intención, nada personal, ningún beneficio propio, ellos se también presentan a la conciencia de los hombres, ¿ya? Primero delante de Dios y luego a toda conciencia humana o conciencia de los hombres. Entonces, cuando él dice eso, ellos dicen, bueno, que examinen y valoren en conciencia delante de Dios su ministerio. Entonces, cuando escuchaban, oían y habían oído el ministerio del servicio del apóstol Pablo, en ese sentido, ellos tenían que examinar y valorar en conciencia delante de Dios su ministerio. Y iban a ver que no había nada oculto, nada extraño, nada adulterado, sino que cada cosa la ponía en su lugar. Esa es la exposición clara, no dejar con dudas a la persona. Y él lo hizo de esa manera. Mire, veamos el 5.11 para fortalecer un poquito eso. 5.11 de este mismo capítulo, de este mismo libro, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces ellos se presentaban primero delante de Dios, con conciencia limpia, sin impureza, sin malas intenciones. Y dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Podríamos nosotros decir eso? Y espero que también lo sea a vuestras conciencias, porque ellos se presentaban primero a Dios y luego a los hombres. Y todo su ministerio era así, porque ellos dependían de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El problema no era el evangelio, el problema no eran ellos. El problema no de los judaizantes, el problema de los que estaban todavía enseñando la ley, dice, como decía, dice allá en Hechos capítulo 15, lo voy a mencionar solamente, dice así. Dice, mire que son fuertes ellos, ¿eh? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren, pues, y habían creído. Entonces ellos no tenían las cosas claras, ¿ya? Y aquí habían algunos que estaban entrando con esa doctrina, a pesar que se llegó a una resolución allí, y este libro fue escrito después que ese concilio en Jerusalén. El de Gálatas, como hemos dicho, fue escrito en el momento, o sea, el capítulo 2 está relacionado con el momento del concilio, pero este fue escrito después. Pero aunque llegaron a un acuerdo, los judíos siguieron
los que pensaban que había que circuncidarlo y que tenía que guardar la ley de Moisés, siguieron con eso y no lo aclararon nunca, jamás. Y pueden ser creyentes, pero algunos no. Entonces dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ahí sí nuestro, aunque es una condicional, la hemos visto alguna vez, a veces opera como condicional, pero aquí probablemente opera como afirmativo. Pero ya que nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, está afirmando que realmente está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Entonces, lo más probable es que esté hablando de aquellos que estaban allí, que no serían creyentes. Eso está pensando y está expresando el apóstol Pablo. Entonces, ahí hay un también, hay un que es un también, que en griego es que, dice, pero ya que también nuestro evangelio está aún encubierto, ¿ya? Entre los que se pierden está encubierto. Mire, veamos el 14 y el 15 del capítulo 3. Dice aquí al ladito nomás, capítulo 3, versos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando se lee el Antiguo Testamento o cuando leen el Antiguo Testamento públicamente, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, aquí él está diciendo que el velo no le ha sido quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, Cristo le puede quitar el velo. Entonces, todavía lo tienen los que están aquí. Entonces dice, pero ya que también nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, todavía entre los que se pierden está encubierto. Y aquí los que se pierden es los que se están perdiendo. Está en un tiempo en que ellos todavía permanecen en ese estado. Y en algunos casos es algo definitivo. Por ejemplo, cuando habla de que Cristo fue crucificado, es que fue crucificado y los resultados de eso son hasta el día de hoy. Es decir, se mantiene de manera definitiva esa obra y sus consecuencias. Aquí también, si ellos se mantienen así, por eso está en un tiempo que el perfecto, que dice entre los que se están perdiendo, o sea, que ellos se pierden por su dureza, porque todavía les tienen el velo aquí, que no le ha sido quitado por Cristo, por el Señor, entonces ellos se están perdiendo y de manera definitiva, a menos que permitan que el Señor les quite el velo. Entonces, si ellos siguen así, van a terminar así. Y dice, entre los que se pierden está encubierto o ha sido encubierto. Las dos veces en que aparece encubierto está en la misma forma, ¿ya? Es un pasivo que a ellos le ha sido cubierto el Evangelio y ha sido cubierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos no han querido, no han permitido que el Señor obre y les quite el velo, pero además esa cubierta. Y esa cubierta es la misma que aparece en capítulo 11 con respecto al velo de 1 Corintios, con respecto al velo que es una cubierta. No es un velo, es una cubierta, algo que tape la cabeza. Aquí está tapado no solo la cabeza, sino también el corazón y la vista, todo. No ven nada, absolutamente nada. Ellos les ha sido cubierto la visión espiritual, porque son incrédulos probablemente todavía. El verso 4, y esto para todo, pero aquí está hablando especialmente entre los que están allí y llevan el error a los corintios. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo ha hecho una obra, pero extraordinaria, entre estos hombres, que si son incrédulos, es por esa incredulidad que el Dios de este siglo los ha enceguecido. Y además les ha cubierto porque ellos lo han permitido por la incredulidad. Entonces dice, en los cuales, en los del verso 3, el Dios de este siglo. ¿Ya? Vamos a ver un poquito otros textos para que lo noten con respecto, aunque el término no es igual, en Juan 12:31.
y habla de la intención de lo que es el diablo en este tiempo. ¿Ya? Juan 12:31 dice así. Dice el Señor, y cuando en una de los anuncios de su muerte, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando dice el príncipe, es el principal, el primero, pero es el principal, es el que señorea. ¿Ya? Y acá le llama el Dios de este siglo, ¿por qué? Porque tiene una operación que le ha sido permitida, que es ser el principal de este mundo. ¿Ya? Aquí dice el Dios de este siglo, porque en el fondo es el que lleva la corriente, el sistema de este mundo, que es en este siglo hasta la venida del Señor. Este es el siglo que está corriendo y va a ser hasta la venida del Señor, porque en las tribulaciones va a seguir operando, ¿verdad? Hasta la venida del Señor, en donde va a ser atado por 1000 años y luego va a ser soltado por un poco de tiempo hasta ser destruido con aquellos que él va a tomar para como aquellos que se vuelven contra Dios, ese grupo que se va a revolucionar en contra de Dios. En el milenio también van a nacer personas que no van a creer en Dios y cuando el diablo sea liberado después de los 1000 años, va a tomar ese grupo, ¿verdad? Y el Señor lo va a destruir con fuego desde el cielo. Entonces dice el Dios de este siglo, es decir, el que tiene el control, el señorío, ¿verdad? En este sistema mundial que está en contra de Dios, establecido en contra de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. En el 14:30 de Juan también aparece, para que lo anoten y después lo puedan revisar. Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. El mismo término del 12:31. Y él nada tiene en mí. ¿Ya? Ese en Juan 12 y también en el capítulo 14. Y 16:11 dice así. Verso 9 dice así, del 16 de Juan. De pecado por cuan... Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El otro consolador, el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no crean en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el ha sido juzgado no significa que ya terminó su principado o su señorío, no. Pero sí, en la cruz, él ha sufrido el juicio que será efectuado al fin de este siglo. Entonces, ahí tenemos un poquito más o menos cómo lo describe al príncipe de este siglo. Primera Juan 5:19. Juan habla harto de ese tema, y lo habla también en su primera carta, 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese texto es tremendo porque dice, y el mundo entero está, o el mundo todo, está bajo el maligno, o en el maligno. Y esa palabra, bajo el maligno, es que el mundo entero está como recostado en el maligno. En vez de estar en el seno de Abraham, por así decirlo, en vez de estar en el seno del Señor como Juan, porque Juan se recostó en el pecho, en el seno del Señor, y como eh, Lázaro en el seno de Abraham, el mundo está así como porque la palabra aquí es la palabra lecho. Entonces probablemente tenga que ver con el hecho que está recostado en el maligno, descansando en el maligno. Miren, así está el mundo. El mundo no tiene ninguna intención de ser despertado por la verdad. El mundo está allí, recostado, tranquilito, en el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, tranquilitos. Qué terrible. Esa es la realidad del mundo. Entonces dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, hay una operación también del diablo con respecto a los incrédulos, que procura que ellos no despierten, que ellos no abran los ojos, que ellos no vean la luz, pero es por la incredulidad de ellos. Y el diablo procura, también está en esa operación, está ocupado en todo, en todas las posibilidades de que Dios o la verdad no sean creídos y tampoco sus siervos.
Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces son responsables totalmente por la incredulidad, permiten que Dios haga la obra. Eva fue en ese caso también engañada porque ella lo permitió, por no haber guardado la palabra de Dios, no la guardó. Por eso fue engañada. Permitió que la astucia, ¿ya?, operara en esa circunstancia. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del diablo? Este no es el propósito de Dios, este es el propósito del diablo. Él cegó el entendimiento, con el propósito que no le resplandezca la luz del Evangelio, es decir, que no contemplen el resplandor, la iluminación, el brillo del Evangelio, es decir, la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo, la gloria de la palabra, la gloria de la verdad, la luz. Para eso, de la gloria de Cristo. Entonces, ellos contemplaron la Shekinah en el Antiguo Testamento y seguramente se quedaron con eso, con que la gloria era de Dios nomás. Lo que no vieron es la gloria de Cristo, que es el mismo Dios, que Él es Dios mismo, y que su gloria es semejante a la gloria de Dios. Ellos no lo vieron, no lo quisieron ver. Entonces, ese es el problema. Que ellos dicen, pero si tú eres judío, tú tienes que creer en Dios, le dirá el diablo, y no en Cristo. Cristo, ¿quién es Cristo? Es un hombre nomás. Como dicen los mormones, un hombre, un profeta nomás, un hombre bueno nomás. Por supuesto, habla bien, muchos creían en su persona, pero él no es Dios. ¿Qué gloria? ¿Qué Dios? Si el Dios es el otro. Entonces, en el fondo, el diablo no es tonto. No dice, cree en mí, que soy el diablo. No, le dice, mira, cree esto otro. Le expresa la mentira. La mentira. No le dice que, por ejemplo, la serpiente nunca le dijo a Eva, cree en mí, yo soy la verdad. No, sino que la engañó. Aquí nunca le dice, cree en mí, yo soy la luz, yo soy el diablo, yo soy Satanás, yo soy tu Dios. No, todo es encubierto. Entonces le dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que no vieron. Y lo que no vieron tampoco, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que no quieren ver. No se dan cuenta de eso. Ya, veamos un poquito. Colosenses 1:15. Dice así. En cuanto al Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuándo? En el principio, porque Él es eterno. Y eso es lo que ellos no creían, que Cristo es la imagen de Dios. Eso es lo que ellos no creían. Entonces, el error, ellos que creían la gloria de Dios, pero no reconocían la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es decir, la expresión exhaustiva del Padre. Eso es la imagen, la expresión exhaustiva del Padre. ¿Ya? Entonces, lo que ellos no se dan cuenta es que Dios era revelado en Cristo, que Cristo es el verbo hecho carne, que Él le ha dado a conocer, que Él es el verbo de Dios, la expresión de Dios, que es en la exégesis de Dios, como dice en 1:18 de Juan. Ni una de esas cosas creyeron, si el problema era eso. Que ellos sí creían en Dios, pero en el Dios del Antiguo Testamento el problema era Cristo. Ahí tenían el drama, con Cristo. Entonces dice, el diablo, ¿verdad? Le cegó el entendimiento y dice, no, si Cristo, ¿quién es Cristo? ¿A quién le ha ganado a ese hombre? Mira si murió. ¿Cómo Dios muere? Dios puede morir, pero ¿cómo puede ser tan tonto? Si Dios no muere. Dios es el del Antiguo Testamento, esto es una farsa, es una mentira. Esto no es verdad. Y así, pues. Y los otros no creen, pues. Algunos creían en Cristo, pero todavía mantenían el hecho de que sí, pero no tanto. Y todavía mantenían el hecho de la necesidad de guardar la ley, de circuncidarse y guardar la ley. Entonces dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de las buenas nuevas,
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Hebreos 1:3. ¿Cómo lo dice ahí? Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí le escribe a los hebreos. ¿Quién era el autor? No sabemos. Pero aquí para que crean en Cristo, que es la imagen de Dios. Hermano León, el micrófono, por favor. Y aquí la imagen de Dios es una palabra distinta a la de allá. Aquí es la palabra carácter. Ya es el sello mismo de Dios, es el sello mismo de Dios. Esa es la palabra aquí, que es la palabra, dice, la imagen misma de Dios. ¿Ya? En cambio acá es una imagen un poco más débil, pero es la imagen de Dios, y en hebreo es carácter, es el sello. ¿Ya? Y después dice, verso 5, y ese era el problema de ellos. Y Dios, el diablo, insistía, ¿ya? Y lo engañaba para que no creyeran en Cristo, po, que es realmente Dios. Ese es el problema de los judaizantes. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, aquí está explicando el por qué es explicativo en un sentido, y dice, porque no nos predicamos o la proclamación no es de nosotros mismos. Sí, hermano Leoncio, ¿tiene una pregunta? Que- Sí, ¿qué quiere decir cuando ahí no lo escuché bien hace rato? O sea, lo va a decir después, cuando le llama ahí al Dios de este mundo. ¿Qué significa? Porque hablamos ahí, se refiere a Satanás, pero ¿y de qué, cómo se entiende el Dios de este siglo, o sea, de este mundo? Claro, el Dios de este siglo, ahí siglo está hablando de un periodo, ¿ya? Y el periodo este es hasta el tiempo en que el Señor venga por segunda vez, y esto desde el principio, ¿verdad? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Ese es el Dios, porque el hombre le dio entrada al diablo y él pasó a ser el Dios, el que controla todo hasta el tiempo que venga el Señor. En un sentido, entró a un control del hombre total, absoluto. Pero y también podemos decir que en cuanto a este siglo, tiene que ver con un periodo que tiene un carácter, en que el que gobierna ya es el diablo y no es Dios todavía, porque va a cambiar en el milenio porque ahí va a gobernar Dios a través de Cristo, pero el gobierno en este tiempo es del diablo. Entonces, la corriente, cuando habla Dios de este siglo, está hablando del sistema que corre en este tiempo, que todos corren hacia el error, todos corren y el diablo los lleva hacia el fin, que es la muerte y la condenación. Y vimos ahí que cuando expresa en 1 de Juan 5:19, que habla de que el mundo entero está bajo el maligno, está hablando que el mundo entero se reposa en el maligno y está totalmente quieto y tranquilo siendo llevado por esta corriente. Y el único que puede librarlo es el Señor, pero el hombre no quiere ser librado, está súper tranquilo ahí. Mire, en Efesios también no lo mencionamos ahora, pero en Efesios también dice, por ejemplo, dice, en los cuales, 2:2, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el, aquí, en un sentido, señala un poquito más, porque dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿en cuáles? Estabais muertos en delito y pecado, siguiendo la corriente de este mundo, o según dice,
andando ya según el siglo del mundo este. Esa es la traducción, según el siglo del mundo este. Y ahí no dice el Dios de este siglo, pero según el siglo del mundo este. Pero ese es según o conforme el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Ya el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando dice opera en los hijos de desobediencia, en los incrédulos que no quieren creer, los cuales eran los efesios, porque Efesios en realidad es una carta circular que probablemente iba para todas las iglesias que estaban en Asia Menor. Los de Éfeso eran uno de todos los demás, de todas las otras iglesias. Entonces, habla que el diablo opera, cuando dice opera, habla de la palabra energía, o sea, tiene poder. Se le ha dado poder para poder controlar al hombre. Entonces dice, el espíritu que ahora opera con autoridad y con poder, con energía, en los hijos de desobediencia. Entonces él tiene poder para gobernar porque se le dio cuando le ofrece todos los reinos de este mundo, ¿verdad? Y cuando le ofrece los reinos están incluidos los siervos, por las personas, le dice que a él le fue dado en el principio, entonces tiene poder, tiene autoridad. Entonces, cuando habla, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo que opera, que tiene control, que tiene energía, que tiene autoridad en este tiempo, según la corriente de este mundo que la controla él, porque en este momento el Señor no gobierna, todavía no gobierna. Dice, cegó el Hay, entendimiento de los hay una, incrédulos. Entonces tiene autoridad para cegar el entendimiento de los que no han creído. Dígame, hermano. quería decir, hay que dividir, pero ahí no, porque el mundo entero no se refiere a, está incluido en la iglesia, a los creyentes. Se refiere yo, a los incrédulos, porque la iglesia entonces estaría también involucrada ahí, pues. O No, sea, la no, iglesia por está supuesto. protegida por el Señor Jesucristo. No, por supuesto. No, por supuesto. Pues mire, espere un poquito. Mire, dice, sabemos que somos de Dios. Eso sí, pues, ahí hace la división. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, sabemos que somos de Dios, hace el corte, pues, hace la división. Y cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, es que también, aunque la iglesia no la gobierna, bueno, el diablo tiene el control, pues, pero a nosotros no nos gobierna porque el Señor nos quitó de esa autoridad, pues, nos sacó de esa autoridad. Hemos sido trasladados de, a ver, déjeme, en Colosenses, Al reino de su amado de- Hijo, al reino de Jesucristo. ¿Sí? claro, de la potestad de las tinieblas trasladado al reino de su amado Hijo. Pero eso no significa que el diablo sigue el control y también que vivimos en un mundo en que el diablo controla. Aunque a nosotros no nos controla, él sigue teniendo el control de todo el mundo, excepto cuando el Señor venga a reinar en la segunda venida. Entonces dice, sabemos que somos de Dios, pero el reino total le fue dado al diablo eh, hasta que el Señor venga y el diablo sea atado. O sea, la autoridad la tiene igual. Entonces, ¿qué hace el diablo? Bueno, el diablo Sí. también nos puede engañar a nosotros, siendo creyentes, pues. Pero si el diablo también engaña a los creyentes, pues. Pero si los coristas están engañados, pues. Los coristas están engañados por aquellos que son del diablo. Entonces también engaña a los creyentes, no los va a quitar, no les va a dar el señorío, no va a mantener la potestad, el señorío sobre ellos, pero sí los puede engañar. Entonces está permitido el diablo. El problema es que nosotros tenemos que tratar de no ser arrastrados por el error. Entonces, hay todavía señorío del diablo y nosotros tenemos que cuidarnos, pero ya no somos de él, pero el control sobre todo el mundo sigue siendo del diablo, no es del Señor todavía. Por eso dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno, está incluido todo el mundo, pero nosotros ya no le hacemos caso, que es distinto, pero el control es sobre todo el mundo, hasta que se manifieste el señorío del Señor en plenitud en su segunda venida. Hay un señorío, por supuesto, en este momento, por el Espíritu de Dios, por su palabra, por el mismo Señor, pero el control del mundo total está permitido al diablo. Y de eso tenemos que cuidarnos. Entonces está bien, la iglesia no, pero en la iglesia también tiene el diablo entrada y tiene lamentablemente
muchos buenos resultados con el error. Si también está metido en la iglesia, también está metido, querido hermano. No lo gobierna, pero sí mete los suyos para que entre el error, po. No, si la iglesia no es que esté así no sé, po, en un vidrio así y que el diablo no hace nada, no es así. Por eso tenemos que cuidarnos, porque el diablo tiene influencia aún en la iglesia. La influencia está igual, igual está, Sí, porque hermano. le es permitido. Y segunda Corintios, los Entendí. Corintios es una evidencia de que la influencia diabólica de todas maneras todavía existe. Aunque no somos de él, la influencia todavía está. Claro, Pablo estaba acusado de eso, ¿no? Pablo estaba acusado con esa misma presión. Todo, por supuesto, pues todos los creyentes estamos en eso. Por eso que la palabra de Dios es importante para que el diablo no haga lo que quiera, porque sigue teniendo autoridad en el mundo y nosotros estamos en el mundo y todavía él va a procurar impedir que nosotros trabajemos tranquilitos, que sirvamos tranquilitos, ¿no? Si no nos deja tranquilos, todo lo contrario. Su ataque mayor es contra la iglesia, su ataque mayor es contra todo lo que pertenece a Dios. Por supuesto, el señorío ya lo perdió, el control total lo perdió, pero sí puede usar a los suyos, como a los falsos apóstoles aquí, que dice que son, les menciona como dice, y no es maravilla porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, diciendo previamente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué se disfrazan? Bueno, porque quieren engañar. El diablo lo usa para engañar, pero son del diablo. Y entran a la iglesia y entran a la iglesia en general, no a la asamblea, a la iglesia en general para hacer el diablo sigue operando para impedir que el mundo, las personas que todavía son de él, se vuelvan al Señor. Entonces, la operación del diablo todavía es muy poderosa, no en nuestros corazones, pero sí, en el sentido de la salvación, pero sí va a tratar de engañarnos igual, como engañó a Eva. Va a tratar de engañarnos igual y usa a los que son de él. Sí, son del diablo, pero se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, sí, Gracias, gracias. muy bien. Entonces no hay Sí, que, gracias. Tiene mucha relación, mucha razón. sí, entonces no hay que soltarse de, ya soy del Señor, ya no pasa nada. No es así. La iglesia no puede, eh, eh, ¿cómo se llama? Soltar las amarras como que ya estamos libres, no pasa nada, ahora vamos a poder servir libremente. No es así. Eso no es verdad. Entonces dice, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Él es el Señor y nosotros nuestros siervos. Los los judaizantes se estaban enseñoreando de los corintios. Después dice, por amor de Jesús. En realidad aquí por causa de Jesús. Se podría traducir por amor de Jesús como una interpretación, pero en realidad la palabra es por causa o mediante Jesús, por causa de Jesús. ¿Ya? Entonces, nosotros a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos. No hay, querido hermano, este texto hay que tratar de entenderlo bien porque no hay señores fuera del Señor. Todos somos siervos los unos de los otros. Y esta causa ha de ser el Señor, por el mismo Señor, porque Él es Señor, por causa de Jesús. Entonces nosotros somos siervos y Él es Señor, el único, no hay más. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, aquí le está expresando que tenemos que seguir pensando que aquí el tema del 2.14 al 6.13 es el nuevo pacto. Entonces él está expresando aquí en oposición a lo que enseñan y viven los otros y dicen y hacen los otros, en oposición a ello lo que el Señor ha hecho en el nuevo pacto, que es real
y que este nuevo pacto es en Cristo y es la realidad también del Espíritu Santo, que ellos están desconociendo totalmente, sino que ellos están diciendo que hay que hacer y no creer y depender de la obra y del poder del Espíritu Santo. Todo creyente que se pone bajo la ley, eh, el Espíritu Santo no hace nada en él, aunque lo tenga. Su poder va a ser totalmente, eh, no va a tener ninguna influencia en su vida. Por eso es que es tan importante. Entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces aquí está hablando del poder de Dios en el principio. Y el mismo poder de Dios está operando aquí en nosotros, imagínense, ese poder. Porque Dios que mandó, y ahí la palabra mandó es dijo Dios y se hizo, ¿verdad? Dijo y se hizo. Lo dijo nomás, la palabra, el poder de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios tiene poder, hermanos, tiene poder. Por eso hay que tener comunión con la palabra, porque tiene poder. Entonces, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahí es futuro. Entonces dice que de la oscuridad brillará la luz. Como diciendo, de la oscuridad brillará la luz. Y sucedió. Entonces él dijo, brillará, y aconteció. Pues. Es un futuro aquí. Al menos esa es la forma que está aquí. Ese es el tiempo, es futuro. Las tinieblas, porque había tinieblas, y él dice, brillará la luz, y brilló. Es el que brilló en nuestros corazones. O sea, él dijo, al que creyó, él dijo, allí brillará y brilló. Es una obra de Dios en nosotros. Él dijo, en tal persona creyó, brillará la luz y brilló. En las tinieblas, que es la oscuridad, que es expresión del pecado, de que uno no ve nada, no ve a Dios, no ve nada, y el que ha tomado la palabra de Dios, ha escuchado el Evangelio, ¿verdad? Y ha creído, dice el Señor, brillará la luz en esa persona, en ese corazón, y acontece. Él dice, brillará y brilla, y el diablo no puede hacer nada. Allí no puede hacer nada. Entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, o dijo, de las tinieblas brillará la luz, y brilló, es el que brilló en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, la luz brilló en nosotros para que a través de esa luz nosotros podamos conocer a Dios. Entonces, ¿la luz qué hace? Ilumina a través de su espíritu, ¿verdad? Para, a través de la palabra de Dios, conocer a Dios. Y cuando leemos la Biblia, en realidad el Espíritu de Dios empieza a operar y empieza a brillar, ¿verdad? Él dice, se ilumina en la palabra el conocimiento de la gloria de Dios, en la palabra. Es decir, los corintios habían recibido el Evangelio y la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que ha recibido las revelaciones divinas y se las ha dado a conocer. Y en ellos brilló la luz, porque dijo Dios, brillará la luz en ellos, en los que han creído, y brilló la luz en ellos. Y brilló, y el Espíritu Santo está, pero para que ellos, a través de esa iluminación, puedan conocer la gloria, dice, de Dios, sean iluminados para el conocimiento de la gloria de Dios. Y eso es lo que ellos tienen que trabajar y servir en eso, en conocer más y más a Dios, no en conocerme a mí. Si conocerme a mí es una pérdida de tiempo. Yo no tengo que conocerme a mí, Dios me conoce. Yo tengo que conocer a Dios, no tengo que conocerme a mí ni indagar en lo que yo soy. Para nada, eso es un desastre. Es solamente para querer matarse, para quitarse la vida, para querer desaparecer, porque soy un desastre. Entonces, lo que sí tiene que manifestarse en nuestra vida es el conocimiento de la gloria de Dios, y eso es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene sirviendo al Señor en este tiempo. Estemos como estemos, no importa. No tengo que mirarme a mí, tengo que mirarlo a Él. Para eso vino el Espíritu Santo, para glorificarlo a Él, y Él me glorificará, y Él os guiará, y Él os enseñará todas las cosas que os he enseñado, y Él me glorificará aquí, pues ¿cómo? Iluminando la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, el otro consolador, para el conocimiento de la gloria de Dios. Y eso
en la faz de Jesucristo. ¿Por qué él nombra tanto a Cristo, a Jesucristo? Porque los judaizantes no creen en Jesucristo, no están hablando de Jesucristo, no están mencionando a Jesucristo. Y él quiere que ellos sepan que los judaizantes no lo hacen porque no lo hacen por el Espíritu de Dios, lo hacen por ellos mismos. El Espíritu de Dios no está operando en ellos, aunque lo tengan algunos, no sabemos, pero la mayoría seguramente no era creyente según las escrituras que tenemos aquí, o lo que piensa el apóstol Pablo, que no eran del Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo vino para iluminar a nosotros para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo, porque Él le ha dado a conocer. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. El Nuevo Testamento lo que enaltece a Jesucristo, y el Espíritu de Dios, después de la partida de Jesucristo, lo que hace es enaltecer y glorificarlo a Él. Y glorificarlo a Él, darle a conocer a Él, es conocer a Dios, porque Él ha venido a dar a conocer a Dios. Para eso ha venido Él. Y ellos estaban negando a Dios. Entonces, cuando veamos a los Corintios, ustedes van a ver mucho en el Nuevo Pacto, especialmente en el tema del Nuevo Pacto, del capítulo 2 al 6, van a darse cuenta que Jesucristo es enaltecido, porque ese era el problema. Ya. Por último, veamos Juan capítulo 1, que me imagino que ya sabían que íbamos a ir allá, pero vamos a Juan capítulo 1 para ver el texto. Dice así. Verso 1, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o el verbo estaba cerca de Dios, con Dios, cerca de Dios, y el verbo era Dios, es decir, Él es Dios, en esencia o en sustancia, con el Padre y el Espíritu Santo. Verso 18, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y está bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley no hay gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. A Moisés se le mostraron las espaldas de Dios, no a Dios mismo, nadie le vio jamás. Y todas las manifestaciones son las teofanías del Antiguo Testamento, probablemente era el ángel de Jehová, era Jesucristo, sin encarnación, pero era la manifestación del Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es decir, que está se le llama en una situación o en un estado intratrinitario, es decir, que es Dios, que es persona, la segunda persona, pero es Dios intratrinitario, es decir, en la misma esencia de Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces, el que ve al Hijo, ve al Padre, ¿no es cierto? Por eso lo dice ahí en Juan capítulo 14, le dice le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces aquí está hablando del Padre. ¿Y cómo él pueden conocer al Padre? Mirando al Hijo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre en el Hijo se expresa, porque el Hijo es el verbo de Dios, entonces el Hijo lo expresa, y el que ha oído o ha visto al Hijo también conoce al Padre, que son una sola esencia. Ahí no habla del Espíritu de Dios en ese caso, sino del Hijo y el Padre. Entonces, ¿cómo podemos ver al Padre? Lo que pasa es que yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión del Padre, por tanto, si me oyes y me ves a mí, ves al Padre. No necesitas ver al Padre en sí mismo, porque nadie puede ver a Dios, pero si me ves a mí, has visto al Padre, porque yo soy exactamente lo mismo, la misma expresión de Dios. Entonces, ese misterio que no entendemos, que es la Trinidad, se expresa en la Escritura en distintos modos.
Y aquí es que el Hijo expresa plena y totalmente al Padre todo lo que Él expresa. Por eso es el Verbo de Dios. Toda su expresión, todo lo que Él habla, está dando a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces dice, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, brillará la luz, y fue así, es el que resplandeció en nuestros corazones porque Él lo mandó a todos los que creen, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso. Entonces, eh, en muchos textos de la Biblia, a veces uno pasa de largo. Por eso es muy bueno que podamos estudiar paso por paso, porque podemos buscar cosas que quizás las pasamos de largo cuando las leemos así tan rápido. Hemos procurado avanzar lo más rápido posible, pero hay cosas en las cuales hay que quedarse para poder sacar mayor provecho. Espera que el Señor nos ayude y que podamos conocer más su palabra y también conocer más a Él y entender también que hay que cuidarse, como hablamos con el hermano Leoncio, que parece que perdió la comunicación, el contacto, eh, hay que cuidarse del error. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios no solamente defiende su ministerio, sino que él está hablando de lo que tenemos para resguardarnos del error y no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, en su poder y en su sabiduría. Muy bien, queridos hermanos. A ver, Daniel, ¿estás por ahí? ¿Te podemos molestar? Si estás. Sí, sí, Hola, estoy. Daniel, ¿te podemos molestar para orar? ¿Para terminar? Ok, Bien, gracias. haremos. Padre Dios, te damos gracias por tu santo libro, Dios, porque Padre Santo, tú has aplicado tu palabra a nuestros corazones, oh Dios, y Padre, tú nos has iluminado con la luz del Evangelio. Y ahora podemos orar a ti y llamarte Padre. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has salvado por medio de la persona de Jesucristo, Dios, a quien toda tu palabra exalta, que en cualquier parte de la Biblia podemos ver, oh Dios. Padre, te damos gracias porque también el Espíritu que mora en nosotros, oh Dios, podemos también darnos cuenta por medio de tu palabra que Él glorifica a tu Hijo. Padre, te damos gracias por la bendita persona de tu Hijo, Dios. Y Padre, queremos rogarte también por aquellos que tienen aún ese velo, Dios, por aquellos que creen a la mentira y que incluso les gusta la mentira, Padre Santo, y les gusta ser engañados, oh Dios. Padre Santo, te rogamos por ellos, para que tú permitas que el Evangelio les llegue y tú permitas que tu palabra obre en ellos, oh Dios, de manera que puedan ver esa luz del Evangelio y puedan creer en Jesucristo también. Padre Santo, te rogamos para que el Evangelio corra, para que el Evangelio se propague, oh Dios, y no así las falsas enseñanzas, como ya se mencionaban de esas religiones perversas y diabólicas. Padre Santo, te rogamos esto y rogamos también ahora que tú nos guardes, que nos bendigas, oh Dios, y que también podamos vivir para la gloria tuya. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias.